Iniciemos haciendo un repaso de las definiciones del término discapacidad hasta nuestros días. Hace aproximadamente 40 años, las concepciones de discapacidad se centraron en el individuo y era vista como el producto de un conjunto de deficiencias, limitaciones y dificultades de ciertas personas, por lo que eran rezagadas, marginadas y excluidas. Este modelo se conoció como tradicional de la discapacidad. Luego se generó la idea de la discapacidad como un conjunto de rasgos o atributos del sujeto relativamente modificables a través de la rehabilitación. Desde estos dos modelos se produjo la idea de que todo sujeto con discapacidad tenía siempre limitaciones intelectuales. Más tarde surgió la concepción de la discapacidad centrada en el contexto, situándola en las barreras que colocan los entornos, naciendo con esto una postura muy extrema del modelo social o constructivista, según la cual la discapacidad emerge de las prácticas sociales. A finales de los 90 surge una concepción que la define como el producto de una interacción constante entre el sujeto y el entorno, conocido como modelo biopsicosocial. En la primera década del año 2000 surgió un modelo más avanzado y contemporáneo, aún vigente, llamado modelo de calidad de vida. La centra en la persona sin dejar de lado el contexto. Así llegamos a la definición de discapacidad como el conjunto de características o particularidades que constituyen una limitación o restricción significativa en el funcionamiento cotidiano en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial y la participación de los individuos, así como en la conducta adaptativa y que precisan apoyos específicos y ajustes razonables de diversa naturaleza. La Organización Mundial de la Salud reconoce 9 tipos de discapacidad. Algunas constituyen condiciones del desarrollo de los individuos, mientras que otras pueden adquirirse como consecuencia de accidentes o lesiones. No es una condición unitaria ni homogénea. Los tipos de discapacidad son: trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico. Se caracteriza por un déficit en la capacidad para establecer interacciones sociales recíprocas, dificultades de comunicación y en las habilidades pragmáticas del lenguaje. Discapacidad intelectual. Comprende las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa manifestada en dificultades con la comprensión de procesos académicos y sociales, entre otras. Precisan de apoyo especializado. Discapacidad auditiva. Incluye distintos tipos de pérdida auditiva, lo que genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos y en los intercambios comunicativos verbales con otros. Discapacidad visual. Se refiere a diversas condiciones oculares y de capacidades visuales. Puede ser adquirida o del desarrollo. Sordoceguera. Consiste en una alteración auditiva y visual parcial o total y tiene como consecuencia dificultades en la comunicación, la orientación espacial, la movilidad y el acceso a la información. Discapacidad física. Incluye todas las dificultades de movilidad e implica distintos segmentos del cuerpo. Discapacidad psicosocial. Abarca a todas las personas con diversos tipos de trastornos mentales, de ansiedad, depresión, incluyendo la esquizofrenia y otros. Trastornos permanentes de la voz. Hacen alusión a todas aquellas alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción de sonidos y ritmo y velocidad del habla. Discapacidad sistémica. Alude a las condiciones de salud que impiden al niño o adolescente asistir regularmente al aula de clases. Incluye enfermedades crónicas y graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o de la piel. No se debe confundir discapacidad con otros trastornos del neurodesarrollo o alteraciones que dificultan el aprendizaje. Estos son trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alteraciones o dificultades específicas en el aprendizaje escolar, trastornos específicos en la adquisición del lenguaje y emergencia tardía del lenguaje. La diferencia entre los trastornos que dificultan el aprendizaje y discapacidad tiene que ver con el nivel de afectación en el funcionamiento cotidiano y la conducta adaptativa. Por ejemplo, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad no constituyen limitaciones o restricciones significativas que afecten el funcionamiento global de los sujetos o su adaptación al entorno.
Con el objeto de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, cumplir los mandatos constitucionales y los tratados internacionales, Colombia ha venido avanzando en torno a la inclusión educativa de este tipo de personas. Es así como en el año 2017 se pide el decreto 1421, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Este decreto tiene sus antecedentes en normas como la Constitución Política del 91, en sus artículos 3, 13, 47, 54 y 68, la Ley General de Educación de 1994 en sus artículos 46 y 49, el Decreto 2082 de 1996 en los artículos 1, 2 y 17. La Ley 361 del 97 que establece mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, la Resolución 2565 de 2003 que regula la prestación de servicios educativos a personas con necesidades educativas especiales, la Ley 1145 de 2007 que regula y dispone el Sistema Nacional de Discapacidad, el Decreto 366 de 2009 que norma el servicio de apoyo pedagógico para la atención a estudiantes con discapacidad, la Ley 1618 de 2013 que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y el Decreto 1075 de 2015 que compila la normatividad del tema de la educación para personas con discapacidad. Entonces, las instituciones educativas, para garantizar una verdadera inclusión a las personas con discapacidad, deberían implementar medidas como formular objetivos de aprendizaje amplios y no centrados exclusivamente en lo académico, mirar la discapacidad desde una perspectiva pedagógica y no clínica. Reconocer que la inclusión es un atributo propio de lo educativo y que la escuela es inclusiva por defecto. No homogeneizar a los estudiantes con discapacidad para acercarlos a aquellos llamados normales o normotípicos. Gestionar, promover y facilitar la capacitación docente en el tema de inclusión y discapacidad y hacerla efectiva en sus prácticas de aula.